Bueno, habiendo visto algunas de las topologías más comunes, ahora lo que podemos ver es qué pasa si uno tiene, por ejemplo, una fuente B1 y en vez de resistencias tiene impedancias, por ejemplo Z1DS, Z2DS, y tiene, bueno, estas impedancias conformadas en una topología, en una configuración inversora. En principio lo que va a pasar es lo mismo de siempre, es decir, cuando uno considera el amplificador ideal, esta tensión es cero, ¿sí? Con lo cual la corriente que viene por acá, I1, es igual a la corriente que viene por acá, I2, y B0, haciendo siempre esta malla, termina siendo igual a menos I2 por Z2DS. Pero I2 es igual a I1. ¿Y cuánto vale I1? Y vale B1 sobre Z1DS. Entonces acá tenemos B1 sobre Z1DS por Z2DS. Entonces B0 sobre B1 termina siendo una transferencia Z2DS dividido Z1DS. Entonces esto lo que nos permite hacer es un montón de cosas. Por ejemplo, filtros activos. Son filtros que dependen de elementos reactivos, pero que tienen un amplificador incorporado. Y en este sentido, uno de los clásicos, y que es muy útil, es lo que se llama el integrador con operacional. Entonces, integrador con operacional. Entonces, ¿cómo funciona el integrador con operacional? Acá le vamos a poner una R, vamos a ponerle una R1, o vamos a poner una R. No es necesario ponerle un subíndice. Y acá vamos a poner un capacitor C. Entonces, ¿cuánto valdría Z1? R. Z1, R. ¿Cuánto valdría Z2? Z2 es igual a 1 sobre SC. Entonces acá tengo que poner 1 sobre SC. Esto vale menos 1 sobre SCR. Y esto vale menos 1, si uno quiere, menos 1 sobre R. Vamos a poner así, RC por 1 sobre S. ¿Sí? Entonces, es un operacional, es un amplificador que funciona como un integrador con una constante de proporcionalidad. La otra manera en la que uno puede ver esta operación de integración es en el dominio del tiempo. Esto es en el dominio de la frecuencia, ¿no? Pero si uno mira, si uno dice, bueno, I1 es igual a B1 sobre R. Fantástico. ¿Cuánto vale BC? Y BC, la tensión en un capacitor es la integral de la corriente. O sea, 1 sobre C, la integral de la corriente por diferencial de T. Ahora, ¿quién es IC? Y vale I1. Entonces, acá tenemos 1 sobre C, la integral de B1 sobre R, diferencial de T. Y esto sacando la constante de proporcionalidad, 1 sobre CR, la integral de B1, diferencial de T. Acá me comí un signo, porque BC es, esto es menos, la tensión B0, esta es la tensión en el capacitor. La tensión B0 es igual a menos BC. ¿Sí? Si hacemos este Kirchhoff, me queda 0
menos BC menos B0 es igual a 0. Entonces B0 es igual a menos B0. Con lo cual acá termina habiendo un signo menos, ¿sí? Menos 1 sobre CR, la integral de B1. ¿Sí? Entonces acá tenemos un circuito que integra. Si yo acá le pongo una tensión constante, a la salida va a haber una recta. Si pongo acá una recta, acá va a haber una parábola y así. ¿Sí? Todo eso, los límites que tiene este amplificador para imponer la tensión de salida, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cuál es el error debido a no considerar la ganancia de lazo abierto infinita. ¿Sí? Por eso, digamos, primero lo que queremos saber es cuál es la magnitud de ese error. ¿Sí? Y después vamos a usar este resultado para otro análisis que es interesante. Para eso vamos a usar la configuración inversora, R1, R2, menos más. Y entonces si nosotros consideramos la ganancia finita, acá lo que vamos a tener es un generador, o sea, este generador siempre está, ¿no? Pero vamos a tener un generador controlado que responde a la ley A epsilon por A de lazo abierto, ¿sí? Donde epsilon es esta tensión que está acá. De manera tal que, fíjense que al no considerar, digamos, la no idealidad que estamos considerando es solamente la ganancia de lazo abierto. Estamos haciendo lo ideal en cuanto a la resistencia de entrada y en cuanto a la resistencia de salida. Pero este generador controlado impone la tensión B0. Quiere decir que esto, en definitiva, es igual a B0. Voy a dejar despejado epsilon de acá, porque después me va a servir. Epsilon va a ser igual a B0 sobre ALA. Ahora bien, si esta tensión es epsilon, esta negrita que está acá, esta negrita que está acá, esta rojita que está acá, es menos epsilon. Quiere decir que si yo tengo una tensión BI acá, BI, y quiero averiguar el valor de la corriente I1, lo que tengo que hacer es dividir por R1 la caída de tensión, esta menos esta. Esa tensión es BI menos epsilon. ¿Sí? Esto es dividido R1. Esto sería la corriente I1. Pero menos epsilon es menos B0 sobre ALA, que con este menos se va. Es decir, que queda BI más B0 sobre ALA dividido R1. Por lo tanto, si yo considero que este amplificador tiene la resistencia de entrada infinita, esa corriente va a venir por acá. Va a ser I1. Con lo cual, si yo recorro esta malla de esta manera, así, lo que tengo es epsilon, o sea, menos epsilon porque va de más a menos, menos epsilon, de más a menos, menos I1 por R2, menos B0 igual a 0. Menos epsilon es menos B0 sobre la ganancia de lazo abierto. Acá tengo menos R2 que multiplica a I1, ¿sí? I1 es esto, BI sobre R1 más B0 sobre ALA, R1, menos B0, bueno, esto es igual a B0. Bien. Lo que puedo hacer es, bueno, dejo esto como está, ALA, y me queda menos R2 BI sobre R1 menos R2 B0 sobre ALA R1. Esto tiene que ser igual a B0. Entonces me llevo todos los B0 para allá, me queda menos R2 sobre R1 por BI igual a B0 por 1 más 1 sobre ALA más R2
sobre R1 por ALA. ¿Sí? Entonces, voy a poner acá B0 sobre BI es igual a menos R2 sobre R1 y este se va abajo, ¿no? Entonces me queda 1 dividido. Si ALA no es infinito, bueno, pero es mucho mayor que 1, este número es mucho menor que 1, que comparado con 1 es chiquitito. Entonces acá me queda 1 más R2 sobre R1 sobre la ganancia de lazo abierto. ¿Sí? Entonces fíjense una cosa, la expresión ideal era esta. Vamos a decir, digamos, la B0 sobre BI real es igual a la B0 sobre BI ideal por un factor que es 1 sobre 1 más, vamos a ponerle la ganancia de lazo cerrado, ¿sí? Ganancia de lazo cerrado dividido ganancia de lazo abierto. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la frecuencia de corte realimentada. Cuando uno utiliza, bueno, este es general, el concepto este es general, pero vamos a usar la misma configuración inversora que usamos cuando analizamos el error debido a ganancia finita. Es el resultado que tuvimos en esa parte, nos indicaba que había un error debido a la ganancia de lazo abierto no infinita y teníamos una expresión de este tipo, ¿sí? Donde aparecía la ganancia de lazo cerrado, ¿sí? R2 sobre R1, acá y acá, ¿sí? Ahora nosotros en este caso consideramos que esto era una constante. Ahora ya sabemos que no es una constante, sino que es una función de transferencia, ¿sí? Es una función de transferencia que tiene la forma ALA de S igual a ALA, vamos a ponerle, digamos, le podemos poner un subíndice, ALA 0, o sea, baja frecuencia, dividido 1 más S sobre omega B. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver cómo se modifica el polo. ¿Qué pasa si nosotros ponemos esta expresión acá? ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Acá tengo menos R2 sobre R1 por 1 más la ganancia de lazo cerrado, dijimos que era R2 sobre R1. Y acá tengo ALA, que lo voy a reemplazar por ALA de S. O sea, ALA 0 dividido 1 más S sobre omega B. ¿Sí? Esto es un 1 sobre. Entonces, ahora nos va a quedar, vamos a aprovechar acá, menos R2 sobre R1 por, voy a poner esto arriba. Entonces, esto va a quedar 1 más R2 sobre R1 dividido a LA 0 por 1 más S sobre omega B. 1 más S sobre omega B. ¿Sí? Acá tengo este denominador y que tengo un 1 acá. Pero ahora voy a sacar factor común, o voy a, mejor dicho, a hacer distributiva ahí. Voy a venir acá, esto me queda igual, menos R2 sobre R1 por 1 más R2 sobre R1 sobre ALA 0 más R2 sobre R1 1 sobre ALA 0 S sobre omega D. Bueno, y acá puedo hacer una simplificación que consiste en, bueno, decir que en la medida que la ganancia de lazo cerrado sea mucho más chica que la ganancia de lazo abierto, este término se va
Y entonces acá me queda R2, R1, 1 más. Y miren cómo voy a ordenar esto. Voy a poner un S acá y acá me va a quedar omega B por A LA0 dividido R2 sobre R1. ¿Sí? Esto yo lo puedo escribir como si fuera una omega prima B, en donde 1 sobre 1 más S sobre omega prima B, donde omega prima B es igual a omega B, o sea, la original, por ALA0 dividido R2 sobre R1. Entonces, así como dijimos que este número es mucho menor que 1, ahora este número es mucho mayor que 1. Quiere decir que la nueva frecuencia de corte del amplificador es mucho más grande, mucho más alta que la frecuencia original. ¿En la medida de qué? Y en la medida de que R2 sobre R1 sea mucho más chica que ALA0. Pero fíjense que mientras ALA0 es constante, yo podría variar esta relación, la relación R2 sobre R1. Si uno analiza el bode, este nuevo bode, ¿sí? Lo que va a ver es que si uno tenía el bode donde acá tenía LA0 y acá tenía omega B, esto era el módulo de la ganancia, a medida que uno aumenta, o mejor dicho, sí, digamos, tiene una ganancia de lazo cerrado baja, ¿sí? Por ejemplo por acá, esta sería la ganancia de lazo cerrado que yo elegí, la frecuencia de corte sube, ¿sí? Si este número es más bajo que el caso anterior, digamos, la relación ALA0 sobre R2 sobre R1 es más grande, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 200.000 acá y esto gana 100, 200.000 dividido 100 va a ser el factor que aumente a la frecuencia de corte original. Ahora, si yo gano 10, esta frecuencia va a permanecer constante, pero esta va a aumentar respecto al caso anterior, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo dos casos en donde acá tengo una ganancia de lazo cerrado 1, voy a tener una frecuencia de corte por acá, ¿sí? Omega prima B, y si seteo una frecuencia o una ganancia ALC2 más grande, la frecuencia de corte se va a correr para acá, omega prima B2. Esta es la 1, esta es la 2. Quiere decir que, bueno, y en definitiva, si yo hago un seguidor, es decir, digamos, hago esta configuración de tal manera que gane 1, ¿sí? Bueno, menos 1, ¿no? Pero estamos hablando del módulo. Si yo hago que R2 sea igual a R1, la ganancia de lazo cerrado va a estar acá, en esta parte, donde es los 0 decibeles, y justamente la frecuencia omega prima B va a ser igual a la omega, esta que llamamos omega de transición, ¿sí? Es decir, que si yo hago que el operacional gane 1, configurándolo como un seguidor, va a tener una frecuencia de corte que va a coincidir con la frecuencia de corte de la especificación del amplificador. Bueno, una cosa que me olvidé de comentarles es lo siguiente. Cuando uno mira el bode de un amplificador operacional, acá tiene la ganancia de lazo abierto
Este es en decibeles, ¿no? En decibeles. Acá tiene la omega B. Y acá hay otra frecuencia, esto es 0 decibeles, que se llama omega de transición. La omega de transición es la frecuencia a la cual el amplificador operacional a lazo abierto gana 1, o sea, 0 decibeles. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta omega de transición? Bueno, acuérdense que el módulo de ALADS o de J omega, J omega era igual a, bueno, el módulo de ALA dividido raíz de 1 más omega sobre omega B, ¿no? Al cuadrado. Entonces, el bode, la ganancia, el módulo en el diagrama de Bode se grafica como 20 logaritmos, vamos a poner así, el módulo de la ganancia de lazo abierto J omega en dB es igual a 20 logaritmo de, del módulo ¿sí? Logaritmo de esto sobre esto. Cuando uno tiene el logaritmo de algo sobre algo, es el logaritmo de lo que está arriba, de ALA, menos 20 logaritmos de lo que está abajo, ¿sí? O sea, la raíz de 1 más omega sobre omega B al cuadrado, ¿sí? Entonces, mientras omega sea mucho menor que omega B, este número mucho menor que 1, logaritmo de 1 a 0, y quedamos solo con la parte constante, ¿sí? Si ahora, que es esta parte que está acá, si ahora omega es comparable, o mucho, vamos a poner mucho mayor que omega B, este número, ¿sí? Ahora tengo 20 logaritmo de aproximadamente omega, bueno, omega sobre omega B al cuadrado, es logaritmo de omega sobre omega B, ¿sí? Entonces, por cada 10 omegas que superan a omega B, yo le sumo, o mejor dicho, le resto 20 decibeles, ¿sí? De ahí venía la caída de menos 20 dB por década, ¿sí? Entonces, si yo quiero llegar a la frecuencia de transición, quiero saber cuál es la frecuencia omega t, lo que tengo que hacer es decir que esto en decibeles es 0. 0 decibeles. Entonces 0 decibeles tiene que ser igual a 20 logaritmo de menos 20 log de omega t sobre omega b. Entonces llevo, bueno, esto se puede ir con esto. Bueno, el logaritmo acá, ALA, ¿no? El logaritmo de ALA, me queda. El logaritmo de ALA igual al logaritmo de omega t sobre omega b, ¿sí? Lo cual me indica que omega t es igual a ALA por omega b. Esto quiere decir que cuando el amplificador gana 1, eso ocurre a una frecuencia que es ALA veces omega B. O sea que si yo tengo una omega B o una FB de 5 Hz y tengo una ALA de 200.000, por ejemplo, esto implica que la omega de transición va a estar aproximadamente igual a una frecuencia aproximada de 1 MHz, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a tomar como una referencia porque es un dato que está en la hoja de datos de los amplificadores. Es esta frecuencia la que forma parte de los datos en los catálogos. Bueno, y asociado
asociado a este asunto de la respuesta en frecuencia, uno tiene que tener en cuenta que la velocidad máxima de un amplificador operacional se divide en dos zonas de funcionamiento. La primera es pequeña señal, donde el amplificador funciona en régimen lineal, y la otra es en gran señal, ¿sí? Las dos características que describen al amplificador son, por un lado, la frecuencia de transición, ¿sí? Esto es pequeña señal, y el otro, el parámetro, gran señal, es el slew rate, ¿sí? El slew rate es la máxima velocidad que puede tener la tensión de salida en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, esto no es otra cosa que dB a dt, ¿sí? Es la variación de velocidad de la tensión de V0 con respecto al tiempo. ¿Cómo se puede ver esto? Si yo hago lo siguiente, pongo un seguidor. Generalmente el slew rate se prueba usando la configuración seguidor. Esto gana 1, V0. Y acá nosotros vimos que este sistema se comporta en la frecuencia, esto es omega, esto es el módulo, se comporta como un polo único, ¿sí? ¿A qué está asociado un polo único en la frecuencia en el dominio del tiempo? Está asociado a una exponencial. Quiere decir que si yo en la entrada pongo un escalón, vamos a poner un escaloncito acá, la respuesta en el tiempo del amplificador V0, esto sería VI, esto es el tiempo, y V0 está asociado a una exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que la salida va a ser una cosa así, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, esta exponencial está asociada a este polo. ¿Cuál es el problema? Que si yo aumento el valor de BI, lo aumento, vamos a hacer otro gráfico, vamos a poner que haya distintas BI, ¿no? Acá hay una BI, acá hay otra BI, ¿sí? Otro escalón más alto, y acá hay otra BI. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, digamos, si todo se comportara de esta forma? La respuesta a este escaloncito sería una exponencial así, ¿sí? Si la respuesta fuera, si la excitación fuera al azul, esto debería ser así, ¿sí? O digamos, con la misma constante de tiempo. Y si fuera la negra, debería ser así. ¿Cuál es el problema? Que en este punto la pendiente es cada vez mayor, ¿sí? Porque el escalón tiene cada vez más amplitud. Entonces, lo que termina pasando cuando el escalón es muy alto es que el amplificador termina no pudiendo representar la pendiente que está acá, ¿sí? Entonces, si la máxima pendiente que tiene este amplificador fuera, por ejemplo, esta, si este fuera el slew rate del amplificador, este slew rate se mide en volt por microsegundo generalmente, ¿no? Volt por microsegundo. Toda exponencial cuya pendiente inicial sea menor que esta, por ejemplo, esta está en el límite. Si yo quiero hacer una exponencial como esta, lo que me va a pasar es que en vez de ser una forma de onda exponencial, va a estar limitada por esta recta, ¿sí? Cuando la evolución de V0 tenga una pendiente instantánea menor que el slew rate, ahí sí
va a poder seguir a la exponencial, pero la velocidad de crecimiento de la tensión de salida nunca va a ser mayor que el slew rate. Entonces esto impone una nueva limitación, porque el slew rate es una limitación más severa que la que impone el polo realimentado, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno quiere representar o quiere amplificar en la salida tensiones con grandes amplitudes y grandes velocidades de crecimiento.